Ok, chicos, quiero saber, buenas tardes con todos, quisiera saber cómo van con los trabajos, ¿ya terminan? ¿Cómo van? ¿Están a buen paso? ¿Paso lento? ¿Cómo vamos? Sí, estamos avanzando, hija. Hagan bien y listo, ¿no? Hagan bien. Recuerden que el examen final ya es todo el semestre, ¿no? ¿Cuándo debemos entregar estos reportes de jueves 3? Este jueves. Este jueves van a entregar ya. Y hoy van a entregar la página web. No, Inge Usted dijo que dijo era que para la íbamos a semana tener del el 7. del 7. Sí, Inge, ya hablamos de eso con usted. Solo pregunto, no es para que se enojen. A ver, este quedaría el 3, quedaría el 7, ¿no? Sí, estaría bien. Los dos proyectos. ¿Estamos de acuerdo, ingenieros? Tanto el diseño como la sí, página web, por favor. No, no, solo preguntaba, porque igual si necesito esta semana de clases para terminar. Ya, ese es el uno. ¿Qué más? Ah, la prueba. Definamos. Tenemos esta semana. La otra hay que pasar notas y vienen supletorios. Lunes revisamos los proyectos, miércoles el examen y el jueves entrego promedios, por favor. Anotarán el miércoles 9 la prueba en su agenda. ¿Ok? Listo. Listo, chicos. Vamos con multiplexación. Voy a entrar acá. Aquí estamos viendo algo de la multiplexación que se debe manejar. Algo estamos viendo sobre las redes PDH que tenía los Abdrof y la fibra óptica conectado en un enlace uno a uno y después asomó prácticamente lo que es SDH Sonet y donde la estructura va a conectarse entre sí, ¿no? Los que ya cogieron comunicaciones digitales conmigo, vimos algo de la estructura de una red SDH que estábamos viendo dentro de la estructura para poder trabajar. SDH Sonet son sistemas ópticos de redes o sistemas híbridos digitales donde prácticamente la comunicación entre los equipos es netamente digital. Todo el estándar que trabaja la fibra óptica, especialmente en las redes Sonet, son del estándar G707. No se olvidará. Algo que también nosotros debemos recordar hasta aquí, ¿no? Y la tasa de transmisión, obviamente aquí ya con ATM tenemos video y prácticamente tenemos desde unos 5 hasta 45 megabits por segundo. Algo importante de aquí es que los sistemas digitales prácticamente trabajan netamente con fibra óptica y podemos tener integrados varios servicios a través de la multiplexación. Aquí lo importante en las redes de SDH, los SONET que nosotros tenemos son, ¿cómo les llaman a los tributarios? Los tributarios les llaman sistemas STS, les llaman OC y les llaman STM. Dentro de los canales tenemos los sistemas de transmisión sincrónica o las señales, canal óptico y el modo de transmisión sincrónica. Cada uno de estos transportes, nosotros debemos manejar el canal 1, el canal 1 y también el STM1, que es de la tasa de transmisión básica. El STS1 y el OC tienen el mismo valor, es decir, que estos dos trabajan con una velocidad de 51 punto, creo que es 84, creo que es megabits por segundo, si no mal recuerdo, porque yo manejo solo con 51, 52. Pero de los 51, la carga total solo va a trabajar a 50, ¿no? Y después tenemos el STM1 que trabaja a 155,52 megabits por segundo. De ahí viene el STM4, que vamos a ver, el STM16 y el STM64. Este de aquí es 4 veces, sería 622, este de acá sería sería 2.488, que sería 2.5 gigas, y el acá es 9.953.26 megahercios, que sería 10 gigas. Estos canales de tributarios son importantes para poder trabajar a redes de banda ancha y de alta velocidad, para nosotros poder trabajar dentro de los sistemas. Recordando que la tasa de transmisión, como repito, la más baja es de 51.84 para poder trabajar.
estas velocidades, igual que las normativas que se pone dentro de las redes SONET, que son de la I2T, en los canales equivalentes es el STM1. Hay que saber estas velocidades para poder dimensionar los equipos. Recordando, entonces iba a comprar un equipo aquí, ¿cómo se llama? Ay, el CrossConnect, perdón, el CrossConnect. Acá voy a tener unos 2 canales 12.1, voy a tener unos 5 STS, voy a tener un STM64, voy a tener 2 STM16. ¿De qué depende esto? Del ancho de banda total que yo trabaje. Pero con los cálculos que a veces llegamos, la fibra óptica está en el orden de los gigabits por segundo y a veces el ancho de banda por todos los servicios que se trabaja llegará a lo mucho a 1 gigabit por segundo, pero cuando son redes de banda ancha, de diferentes servicios. Yo quiero un servicio 1, 2, 3 y 4, que el primero es IP, que el segundo sea ATM, el 4 sea telefonía IP, el de acá sería una página web, un web server. Entonces, cada uno de ellos, por la cantidad de usuarios, me sube un ancho de banda. Digo yo, exageradamente que sea de 100, pongámosle 100 megabits por segundo. Imagínense que este tiene de 10 gigas el ancho de banda, entonces es fundamental. Entonces nosotros tenemos que dimensionar, recordando que el ancho de banda, la capacidad de canal es importante, no debe superar más a la capacidad del medio de transmisión. La sincronización que nosotros trabajamos son con códigos Manchester ADB3, ¿no? O HDB3. Entonces, dentro de estos sistemas nosotros vamos a poder trabajar. Dentro de la estructura del SDH, como es netamente óptico, el problema era la capacidad de los equipos para poder trabajar y que puedan soportar la velocidad de transmisión y que puedan trabajar dentro de los sistemas, ¿no? Eso hay que tener muy en cuenta, por favor. Entonces, una vez que se vio esta parte de las redes SDH Sonet que tiene esta ventaja, se queda rayado ahí. Ok, se ha quedado guardado el gráfico ahí. Ok, entonces dentro de estas redes SDH, como necesitaba mayor cantidad de información, mayor ancho de banda, y el problema era también la estandarización de los canales y el problema era la demultiplexación por la sincronización que tenían entre cada uno. Algo importante es que el transmisor y el receptor deben estar separados por una longitud de onda. Si nosotros recordamos y decimos que la longitud de onda está separada de que entre 1550 nanómetros y el otro es de 1560 nanómetros. Nosotros nos vemos chévere, estamos hablando del orden de los gigabits por segundo, pero la separación entre canales, ¿cómo se hace? ¿Cómo se hace la separación de 1550 a 1650, que es la separación de un espaciamiento de apenas 5 nanómetros? Entonces, el problema era también el acople de la fibra dentro de esto, ¿no? Entonces, era un poquito el problema también y por eso necesitaban que ya no se transforme las señales ópticas a eléctricas y eléctrica ópticas, sino que netamente sean ópticas para que no haya este término o este problema de acoplamiento de la señal. Entonces, aquí lo que hace, como aparece las redes SDH, hace la trama STM, modo de transmisión sincrónica. ¿Qué hace? Ve que la trama, recuerden que la trama del sistema E1 y del sistema T1, estos sistemas viajan a una velocidad prácticamente de, si no mal recuerdo, de una velocidad de 125 microsegundos para poder trabajar dentro de la trama de transmisión. Entonces, estos canales tienen que viajar a la misma velocidad. Entonces, estos son compatibles con esto. Recuerden que el E1 y el T1 son canales eléctricos. El STM ya es canal óptico, el OC es canal óptico, el STS es canal óptico para poder transportar dentro de la red. Entonces, dentro de nosotros vamos a manejar el término ya no de tramas, sino aquí a nivel óptico le llaman contenedores. El contenedor es una trama, es el elemento básico de la red SDH. Este contenedor contiene cabecera y payload. La cabecera se llama octetos, igual la estructura que tiene, ¿no? Este tipo de información está de la misma estructura que se manejó PDH, que es la digital híbrida pleosíncrona, pero es empaquetada. Para yo mandar un paquete de PDH es empaquetado en el contenedor, es decir, que yo abro el contenedor y le empaqueto la trama del PDH para que
se vaya como una trama del SDH para que no le reconozca. Y estos contenedores lo que hacen es simplemente, como le reconocen la trama del SDH, viajan a la velocidad de la transmisión. Entonces, este formato de tramas, y lo que le hace es un formato de tramas de filas y columnas que se llaman octetos. Dentro de la primera trama, que regularmente las primeras columnas, que son de 3, que ya vamos a ver, regularmente que son de 9 octetos, la trama STS con respecto a la STM1, lo que quieran ver, van a manejar regularmente mayor cantidad de octetos y es menos filas con respecto el uno con el otro, ¿no? Ahora, esta multiplexación es guiada a través del contenedor. Recuerden que el contenedor vamos a ponerle una cabecera, es decir, le vamos a etiquetar la cabecera para que sepa por qué camino vamos a manejar. Aquí en el entrenamiento óptico, a veces le decimos que esta trama, como manejamos, era el IP y todo esto, ¿no? Algo parecido, pero el contenedor con la cabecera se llama, para poder diseminar la longitud de onda, se llama light path, camino de luz, que va a direccionar hacia qué nodo, hacia qué equipo va a enviar el formato de la trama que se va a enviar dentro de del SONET. Recuerden que las redes SONET o SDH, la trama más básica en SONET es el STS1. Voy a poner aquí. Voy a poner aquí. El S, no me raya, perdón. El SDH, en la trama más básica es el STS1 y en cambio en el SONET, perdón, en el SONET es el STS1 y en el SDH es la STM, ¿no? No hay que olvidarnos. Estos contenedores virtuales me sirven para poner la cabecera y la información de los datos. Entonces, esta cabecera de ruta llamada Path Overhead permite etiquetar el tráfico, así como trazar la ruta para que se pueda enviar, obviamente con una estructura de CDC, de FCS, para control de flujo de datos y también para el control de datos, de errores y de flujo de datos que se puede tener. Entonces, trabajan con un algoritmo para poder trabajar. Estos contenedores virtuales, les vamos a llamar con las letras BC, está constituido por canales de 2, es decir, que vienen con sistemas PDH de 2 megabits por segundo, y ahí viene el contenedor virtual de 3, que son contenedores de 3 canales que contiene 34 megabits y canal virtual de 4 que tiene 140 megabits por segundo que se llama C4. Entonces aquí tenemos los contenedores virtuales. Es decir, SDH, tengo el tamaño del contenedor virtual. El BCH, por ejemplo, el BC, el canal virtual 11, tiene una velocidad de 1700 o 1.7 megabits. El otro tiene de 2.3, el 2 tiene de 6.9, el canal 3 tiene 48.96 y el 4 tiene 150 megabits por segundo. Recordando que el contenedor virtual puede contener otros contenedores virtuales que le van a hacer como anidamiento. Es decir, que yo para tener el 11, yo puedo tener 2 de 3, perdón, el 11 es un canal básico que le pone, pero estos de acá para tener de mayor nivel, o es como decirle canal 1, 2, 3, 4. El canal 4 para tener 150 megabits por segundo, yo puedo tener, como decirles, 3 canales de BC3, yo tendría que tener más o menos unos 20 canales BC2. O sea, yo puedo contener varios canales virtuales de mayor capacidad para poder transmitir. Y esa contención, ese empaquetamiento se llama anidamiento. El tamaño del canal virtual, déjenme ver si está acá el canal, acá está el canal virtual. El canal virtual prácticamente maneja los mismos números de filas, pero las columnas cambian. Las 9 filas que se va a tener dentro de la estructura es esto. Les voy a explicar antes de que se me confunda. Lo que pasa es que en las redes SDH nosotros vamos a tener una trama. Este formato de trama o formato de la trama tiene la siguiente manera. Es decir, que va a tener una cabecera. Esta cabecera de aquí tiene 3 octetos por 6. Es decir, 3 y 6 me salen las 9 filas. Y las cabeceras de transporte que tiene es de aquí más o menos, tiene 3 octetos y la de acá tiene 87 octetos. En total tengo 90 octetos. Entonces, esos octetos de filas y columnas es lo que dice, 9 columnas, pero 87 de carga, de payload. Pero para la cabecera se ocupa 3 octetos. Entonces, yo tengo para mandar canales de 11, tengo 3
octetos de filas para poder mandar el S12. Aumento uno más, que es de 4, el otro sería aquí 12, el otro sería 85 y el otro sería 261, pero obviamente reduce la carga útil del entorno para mandar la información. Esta estructura es del STS1, a diferencia del otro que es del canal del STM, pongámosle N de cualquier rango. La diferencia es que este también tiene 9 octetos, los 9 octetos que tienen de las filas, pero a diferencia de esto es que tienen acá 9 octetos que se pueden multiplicar por la variable 1, 4, 2, esto cambia, aquí sería 9 por N, ¿sí? Esta parte de aquí. Y la diferencia de aquí a acá sería 261 octetos por N. Entonces yo tengo el SMT 1, 2, 3, 4, multiplico y tengo el tamaño de la estructura de la carga útil para poder trabajar. A diferencia del STS, que este es fijo y no cambia. Lo único que cambia es la estructura de la cabecera para hacerle más grande, para indicar que está contenido y es anidado. A diferencia del de acá abajo, que yo sí puedo abrirle más para contener dentro de la estructura un contenedor virtual de un STS para poder contenerle en un STM. Ahora, dentro de estos equipos, lo que van a tener son informaciones de delimitador. La trama dice delimitador aquí, delimitador acá al canal. Lo que dice el delimitador es bit de inicio, o trama de inicio, o información inicio y final. Entonces, eso es lo que maneja los delimitadores de canal. Voy a explicar esto, me voy a ir acá. Voy a borrar esta parte. Bien, perdón, voy a irme acá. ¿Dónde está? Pues, allá. Hoy no vamos a tener receso, así que pónganse pilas, por favor. Ok. Voy acá. Dentro de la red SDS SONET SDH. Toda la estructura van a manejar con canales STS, N y canal OCN, y acá vamos a dejar el STMN, que puede ser el 1, 2, 3 y 4 que nosotros podemos manejar. Entonces, dentro de la trama que tiene los octetos, especialmente para la red SONET, que nosotros debemos entender, los SONET que maneja el STS1, van a haber información importante para poder manejar. A veces van a tener dos informaciones. La A, que le va a llamar como, se llama información suplementaria. Información suplementaria. Información suplementaria de transporte. De transporte. Y la B se llama información suplementaria de ruta. ¿Cómo le llaman a esto de ruta? Porque nosotros debemos tomar en cuenta, porque aquí hablan de sección, hablan de línea y hablan de ruta. Entonces, dentro de esta tecnología que nosotros hablamos, de sección, de todo esto de ruta o como le queremos llamar, entonces prácticamente lo que nosotros tenemos es lo siguiente. Por ejemplo, voy a dibujar aquí. Yo voy a tener 4 canales. 1, 2, 3, 4. Voy a tener el canal A, B, C y D. Aquí va a entrar a un demultiplexor que va a ser un canal O. Voy a poner el ADM. Es un multiplexor updraw. Sí, este es un multiplexor de origen. Entonces, acá voy a tener una señal. Aquí voy a poner un repetidor óptico. Del repetidor voy a poner un multiplexor ADM, aunque el símbolo del ADM viene así con la fecha aquí, fecha acá y viene la fecha acá abajo. Y acá voy a insertar y sacar dos canales que puede ser el D y el E, que ustedes pueden verle. Entonces acá yo tengo un MUX transmisor, acá tengo un repetidor, acá tengo un MUX intermedio, acá voy a poner otro repetidor y acá voy a tener el D o el multiplexor receptor, el MUX receptor. Este de aquí es un updraw de multiplexor
que prácticamente va a sacar los canales que va a ser el A, el B, el C, y puede ser que el S venga acá. Entonces acá ya se puede quedar el D, es decir, el D salió y el E entró. Todos los 4 canales están yendo. Entonces, yo puedo insertar o extraer la señal. Ahora, si ustedes se dan cuenta, le habla que desde un multiplexor a otro equipo, a otro equipo, a otro equipo, a otro equipo, a eso le conoce en una red. Esta es una topología SD, una topología, una red zona de SDH. Esto se le conoce como sección. Sección. Espero que esté claro. Sección. Conexión entre equipos ópticos, ¿no? Sección. Ahora, si yo me voy a conectar entre 2 equipos multiplexores, le voy a llamar línea. Línea. Y finalmente, a los que se conectan entre, por ejemplo, los canales que se van a poner entre de aquí, voy al multiplexor, voy a la ruta A, B, C. Terminó la ruta. O puedo hacer que la ruta puede ser una ruta de aquí a acá. Ah, esta es la ruta ¿qué? Esta es la ruta D, porque vino acá, la ruta D vino acá y se quedó aquí. Y la de aquí a acá le puedo definir como una ruta que se insertó y se extrayó acá. Ah, esta es la ruta E. No sé si me entiendan. Entonces, con esto yo puedo definir qué es una sección. ¿Qué es una sección? Una sección es la unión directa entre 2 equipos cualquiera, ¿no? Unión de 2 equipos. De 2 equipos cualquiera que sean estos, ¿no? Cualesquiera. Línea. Línea es la unión de ¿cuántos? Entre 2 ADMs, pero contiguos. Y ruta es prácticamente la unión entre 2 equipos finales. Es decir, principio y fin. Aquí tengo inicio, fin. Inicio, fin. No sé si me hago entender. ¿Si estamos claros en eso? Por favor. Entonces, con esto, que ya saben lo que es una línea, es una ruta, ya saben lo que es una sección. Entonces, dentro de la información, yo voy a generar, por ejemplo, la información, yo puedo generar una información A1, A2, C1, J1. Entonces, acá se me va a poner el delimitador. Este es un delimitador. Inicio de la trama. A2, delimitador. Inicio de trama. El C1 se conoce como canal STS con el ID de la trama que tiene y J1 va a ser el traza del suplemento de la ruta. Y así podemos ver, hay tablas de los que se puede trabajar. Entonces yo acá, por ejemplo, puedo tener B1, puedo tener B, no sería B2 aquí porque no hay. Entonces yo puedo tener una traza de transmisión que sería E1, F1 y B3. Estas trazas de informaciones complementarios, aquí por ejemplo la señal del B1 se le conoce como un bit de paridad de 8 bits. El E1 se conoce como canal de voz. El B1 es para bit de paridad de 8, este es del de RDCI, ¿no? El F1 es para un canal de usuario y B3 es para la traza de paridad de bit de 8. Esto utilizan los canales, ¿cómo se llama? Los canales RDCI o ISDN que trabajan. Y esta traza de información podemos manejarla. Pero para poder dar esto, entonces por eso que cuando se hace una información en una sección, van a asomarse los canales A1, A2, el C1, el B1, E1, va a asomarse el F1 y el D1 hasta el D3. ¿Qué significa esto? Que son formatos de la trama. El A1 con el A2 va a indicar, por ejemplo, sincronización.
que van a estar en código hexadecimal, por ejemplo, va a estar F6,28, por ejemplo, los dos canales. Acá el C1, este es para identificar el número de trama, para identificar la trama STS1, que puede ir de 1 a N. Le estoy dando lo más técnico. El B1 es el octeto de paridad. Octeto, como les dije, de paridad de mezcla de bits, ¿no? Para poder ver la trama. El P1 es para las señales PCM de 64K bits por segundo, con una señal PCM para poder trabajar. F1 es un canal igual de 64K bits por segundo, independientemente para poder usar para el usuario. Y el D1 al D3 son canales de comunicación para datos de 192K bits por segundo. Estos datos de canales de comunicaciones para mandar alarmas, mantenimiento, control y administración de las secciones. ¿Estamos claros en esto? Esto es importante que sepan. Las redes SDH son, han visto ustedes en las redes de banda ancha. ¿Vieron eso? Ingenieros. No, hija. No, hija. Estamos jodidos ahí. Yo les estoy enseñando lo que deben saber porque esto es lo que me sirve para la trama. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando se van a venir los datos, viene en la sección, van a venir los datos así. A1, A2, B1, C1. Pero perdón, el A2 no viene aquí, porque el A2 me va a indicar inicio y final. Va a venir C1 de 1, va a venir de 1. Después viene B2, o B1, perdón, que se repite, de ahí viene de 2. ¿Sí me entienden? Y ahí viene la estructura de la trama para la sección de los datos entre los equipos. Pero si yo tengo la información de línea, viene en otro formato de trama, pero con códigos que les van a encontrar. Pero ustedes ya van a entender para que puedan hacerlo. No sé si me entiendan lo que estoy diciendo, por favor. Sí está claro, ¿no? Ingenieros. Ya. Ahora, por ejemplo, en línea se asoma lo siguiente. Esto ya deberían haber visto ustedes. Las redes de CDH Sonet también es parte, pero es dentro de las redes de comunicaciones. Por ejemplo, en el formato de línea que son los equipos, se asoman las variables H1 hasta la H3. Se asoma la B2, se asoma K1, K2, se asoma la D4 hasta el canal D12. También se asoma el Z1 con el Z2 y se asoma un E2 dentro de la tasa tributaria o que se puede decir dentro de la estructura. ¿Qué significa esto? Solo no es necesario aprenderse sino estas cositas básicas que nosotros necesitamos entender. Este del K1 y el KH3, perdón, es el octeto de puntero. En pocas palabras, el octeto de puntero es para ver el tamaño o el alineamiento de la trama. Es decir, la carga útil, ¿no? De la trama, carga útil. El B2 significa paridad, obviamente, porque ya vimos que todos los B son de paridad. Y lo que indica es para monitorear el control de errores, ¿no? A nivel de línea. Es errores a nivel de línea. Esto es necesario que se aprendan. Imagínense para poder programar también, para entender los datos que se llegan. En K1 y K2 son dos octetos, todos son octetos. ¿Por qué son octetos? Porque cada uno va a manejar 8 bits. Estos dos octetos me sirven para señalización de equipos, ingenieros. No se olvidarán. La señalización de equipo lo que va a servir es para la conmutación con protección automática de la línea de datos, ¿no? Para control de errores y gestión de los equipos ópticos SONET. El D4 al D12 son canales de comunicación de datos, canales de comunicaciones de datos. Estos equipos tienen una velocidad de 576 kbits por segundo. Estos canales es igualito que el de acá. Trabajan para alarmas, mantenimiento, control, monitorización y administración de la línea, ¿no? Para administración, porque la línea está basada en esto, ¿no? Para hacer. La línea basado en las secciones que tiene, pero es para línea. Repito, alarma, control, mantenimiento, monitorización, no va a escribir todo eso, ¿no? Z1, Z2 prácticamente son reservas de la trama para uso futuro, para incrementar el tamaño de la red. Y el E2 es otro canal, el L1 es igualito que la trama, cuando vean E2, es un PCM que trabaja a 64 kbits por segundo que tiene. Y listo. Y para terminar esta explicación de las redes
SONET que nosotros necesitamos, tenemos que ver la trama o los componentes de la trama que pueden tener en información en ruta. Pero con esto no significa de que nosotros no podemos tener A1, B2, K1 con D4, así. O sea, toda la estructura puede mezclarse dentro de los equipos, pero cada uno envía información para estar sincronizado dentro de esto. Ahora, dentro de la ruta, que son la ruta que viene la información, yo voy a tener el parámetro J1, voy a tener el B3, voy a tener el C2, voy a tener el G1, voy a tener el F2, el H4, y el Z3 y el Z5. No sé si se acuerdan, los que cogieron comunicación digital. Ingeniero Montesinos, coge esta materia usted, ¿no? Sí, Ya, esta información que les estoy dando está en el archivo de multiplexación, por si acaso. Y si pueden compartir con los compañeros que no cogieron comunicación digital, tengan la gentileza de compartirles. Si puedes mandarle de una vez, Gustavo, sí tienes ese archivo, ¿no es cierto? sí, ahorita les mando algo. Ya, mándales nomás por WhatsApp. Entonces, esta información, este diagrama no está. Yo estoy indicándoles lo que se debe saber. Este de acá. De la ruta, en cambio, ingenieros. Si yo tengo J1, el canal J1 significa un canal de 64 kbits por segundo que se envían a una longitud, ahora sí, de 64 octetos. Aquí manejamos la palabra octetos desde un terminal receptor hacia el usuario. ¿Sí? En cambio, el B3 es una paridad, es otra paridad que nosotros debemos tomar en cuenta, pide paridad que me busca el nivel de ruta, especialmente para ver la conexión hacia dónde se va. El C2 es una etiqueta. Es una etiqueta de una señal de ruta para los canales STS. Es para distinguir las señales entre equipos o entre los equipos que están señalizados o equipados y los que no están equipados. Es prácticamente para saber si están conectados o no. El G1 es un octeto de estado que se envía desde el equipo destino de la ruta al equipo origen, es decir, envía desde el transmisor 1 hacia el equipo receptor 1 de la ruta que se envía, pero de la misma línea. No se puede enviar a otra, ¿no? De la misma línea. Entonces, esto me sirve para poder hacer lo que se llama los algoritmos de protección de errores. Aquí con el G1. El F2 es un canal de 64 kbits por segundo para el usuario, ¿no? Para la ruta del usuario. Esta es la ruta del usuario. En cambio, el H4 es un indicador de multitrama. Los que aprendieron la multitrama con canales E1 y E2, yo necesito entramar el canal para hacerlo. Aquí lo hace lo mismo, pero la multitrama requiere tramas de mayor longitud que los sistemas STS, porque los sistemas STS son limitados y por eso necesitamos entramar con los canales STM1, básico para poder trabajar. Es decir, aquí ya trabajo con los contenedores virtuales. Y finalmente el C3 con el Z5 son canales o los octetos para reservas, ¿no? Entonces, por favor, esto necesito acordarme para poder trabajar dentro de los sistemas. SONET SDH. ¿Tienen preguntas? Ok. Entonces, con esto de las SONET SDH del contenedor virtual, por favor, vamos acá a la estructura del entramamiento para que ustedes lo entiendan aquí. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde estoy? Aquí necesito un lápiz. Ya. La unidad básica del SDH o SONET es el STM1, modo de transmisión sincrónica. ¿Cuánto de tasa de transmisión tenía esta trama? Ingeniero Zurita, ¿te acuerdas? Ya se fue. Ingeniero Contreras, Sí, yo. ¿cuál es la velocidad del STM1? ¿Cuánto es? ¡Rápido! Ingeniero, No me acuerdo en qué. 155 megabits por segundo. El STM16.
Pero si recién doy eso. 2.5 gigas. Ah, ya. Y el STM64, ingeniero Bautista. 9 gigas, Inge. 10, 10, 10, 10, casi 10. Ya, chévere. Pero no se olviden, esas tramas de velocidades tenemos que manejar. Y cuando vengan y les digan, ¿sabe qué? Tenemos que conectar un STM1. ¿Qué es eso? Son canales ópticos netamente, ¿no? Ahora, para entender la equivalencia del STM1 con el S1664, son los que tienen mayor capacidad, es lo mismo. Vean las tramas del PDH. Las tramas son E1. Cada uno, ¿cuánto tiene la tasa de un E1? ¿Cuánto tiene, ingeniero Atiaja? ¿Cuánto tiene la tasa de transmisión de un E1, un canal, un tributario? 8 bits. ¿Cuánto? No, 8 bits. No te digo el ITC, yo digo la velocidad del canal de un E1 de 24, de 32 canales. 9.6 kilobits, creo que lo dije. No. No. ¿Quién da más? ¿Quién da menos? Ingeniera Zapata, ¿cuánto es la tasa de transmisión de un E1? 64 kilobits por segundo. ¿Cuánto? 64 kilobits por No. segundo. 2048 kilobits, Inge. Ah, 2048 kbps por segundo. Usted me está dando un canal de ese cero. No creo. Hoy les voy a tomar examen oral. Hoy sí, examen oral. Ya, ahora sí, ya no hay marcha atrás. Canales de 1, PDH, todos son eléctricos. Ahora, para yo tener el equivalencia, imaginen el STM1, que tiene 155 megabits por segundo, y este tiene 2048 kbits por segundo, o es decir, 2 megas. Yo para tener n número de canales es como tener un solo canal STM1. Igual yo puedo tener n cantidad de STM1. Entonces, aquí lo que yo necesito es convertir las señales eléctricas a ópticas para poder trabajar. Eléctricas a ópticas. Es lo que hacían los sistemas PDH. Ahora, la estructura de las tramas SDH trabajan con el sistema más básico que es el STM1. 155, 155, 4, es decir, que yo voy a tener una 622 megabits por segundo. A un multiplexor 4:1. 4:1 tengo el STM4. Ahí empieza otro multiplexor de 4:1 de las tasas de 4, 4, 8, 12, 16. Con 16 voy a tener ¿cuánto? De 4:1 voy a tener un 1 a 16 que es de 2.5 gigabit por segundo. Y acá la tasa de transmisión, es decir, yo puedo seguir multiplexando los números de canales. Entonces, el STM1 es el canal más básico para poder transmitir o trabajar. Una vez que yo trabajo al STM16, yo pongo un codificador. El codificador es el que va a acoplar los códigos del ancho de banda que se tiene con un conversor óptico, si es el caso, si es que estas señales que estoy trabajando no sean netamente ópticas para poder trabajar. Con este ejemplo sencillo es que se está multiplexando del STM1 para tener el STM4, son 4 STM1, del 16 son 4 STM4 que se están, si se puede decir, encapsulando para poder enviar. Y todo esto las tramas SDH. Estas redes y estos equipos existen en las redes de las centrales de CNT Ingenieros aún, que son netamente ópticos. Ahora, el STM1, que es lo importante aquí, tiene una trama que tiene 2430 bytes en serie, una matriz de ¿cuánto? De 9 reglones con 270 bits por reglón. Es decir, yo tengo 9 filas, 9 columnas, 261 columnas, que son las 270 columnas. A las columnas le llaman 270 bytes por reglón, o reglones, o como que quieran verlo ustedes. Entonces, toda esta estructura que ustedes le ven es la velocidad que contiene las 270 columnas por 9 filas. Vamos a contener los 2430 bytes, porque son contenedores de 8 bits, como alguien dijo, para nosotros poder trabajar dentro de esto, ¿no? Entonces, yo voy a tener los 2430, bits, multiplicando los 270 columnas por las 9 filas y tengo los 2430 bytes. Por, si se puede decir, sería 2400
30 bytes, ¿sí? Para poder tener esa carga. Ahora, dentro de esto, la velocidad de los 270 columnas que yo voy a manejar, estas van a viajar a una velocidad más o menos de 155, que es la tasa de transmisión básica dentro de la red SDH. Ahora, los componentes o la estructura de una red SDH, voy a ponerle aquí, este de aquí. Los componentes que tenemos, por ejemplo, vean, aquí tengo multiplexores, tengo demultiplexores, tengo amplificadores durante y después de el trabajo de multiplexación, que son amplificadores de Erbium, dopados de Erbium, que son los mejores. Estos multiplexores son los updraw, los insertores o los extractores de la señal, que pueden trabajar con señales de STM1 e STM4. Aparte de esto, también puede haber los cross-connect, que también pueden estar aquí en la mitad de la señal o conectarse con otros equipos, ¿no? Que también están. Y los repetidores o regeneradores. Acá dentro del EDFA dice que hay un DCM. Este DCM significa que es un módulo de compensación por dispersión. Recuerden que hay dos maneras de mejorar la dispersión en la fibra. Dopándole o comprando una fibra nueva para doparle, que es un poquito más costosa para poder trabajar y que pueda minimizar esto, y un módulo de compensación de dispersión para hacerlo. Pero los elementos es prácticamente multiplexor, el de multiplexor, vienen los amplificadores de fibra de Erbium, o los repetidores también, o regeneradores, y vienen los cross-connect, que prácticamente lo van a conectar entre sí dentro de la configuración para hacer. Esta configuración de cross-connect que nosotros podemos tener dentro de los enlaces, podemos tener un enlace punto a punto o enlace punto multipunto. ¿Qué quiero decir con esto? Que nosotros podemos tener, voy a poner aquí, es decir, yo voy a tener aquí un updraw ADM y voy a insertar los canales A, B, C, D. Entonces yo le voy a conectar aquí, como son duplex, un repetidor y listo, y el repetidor se va a otro equipo updraw ADM, que es el canal A, B, C y D. Igual pueden insertarse o extraer, que serían las fechas en forma correcta. Y aquí nuevamente tengo A, B, C, D. Aquí tengo un enlace punto a punto porque se están yendo en el número de canales a su mismo trabajo. Ahora, un enlace punto multipunto es como hicimos el ejemplo anterior. Es decir, yo voy a tener un updraw, que voy a tener los canales A, B, C, D, que se van a ingresar. Acá voy a tener una repetidora. De la repetidora voy a poner un updraw ADM. Y aquí voy a insertar el canal D, perdón, que puede extraer o sacar también, D y E. Y finalmente se irían a lo que es una repetidora. Y acá se iría a un equipo updraw multiplexor, que es prácticamente los canales A, B, C, D, ¿no? Para poder trabajar. Bueno, sería A, B, C, E, ¿no? Entonces acá tengo un enlace punto multipunto porque tengo varias salidas para poder trabajar. Dentro de esto podemos poner que los canales de entrada y salida, estos canales de aquí, de los equipos terminales, van a trabajar con STM1. Es decir, que van a trabajar con 152. Y los equipos que están aquí de las repetidoras que pongo en azul, que se van a conectar, que son prácticamente los enlaces de conexión, van a trabajar con STM4. Entonces, prácticamente podemos tener ese tipo de configuración dentro de los equipos. Es mucho mejor para que ustedes entiendan que los equipos pueden trabajar de esa manera para nosotros tener, manteniendo la línea, manteniendo lo que es la sección y obviamente especialmente la ruta dentro de los canales para manejar las tramas de los tributarios. Ahora, con esto aparece, bueno, aquí dentro de los SONET y SDH había el problema de la compatibilidad técnica, la estandarización, entonces, y los equipos eran eléctricos ópticos, entonces querían que netamente sea óptico porque estos equipos eran digitales, porque la modulación SONET, la multiplexación trabajaban con TDM, ¿no?
para poder trabajar. Entonces, con esto lo que hicieron es, se creó o se diseñó una nueva multiplexación que se llamaba WDM, multiplexación por división o longitud de onda. Es decir, cada uno de estos servicios, ahora sí ya puede ser. Este primero, WDM debía ser compatible con los equipos anteriores. Compatible, es decir, con PDH, SDH, son y ATM, video, redes de gran velocidad de transmisión y gran ancho de banda, y cada uno puede tener a una longitud de onda diferente, y con los diodos láseres o una matriz de LEDs le acoplaba y ocupaba la longitud de onda y multiplexaba y llegaba al receptor, y cada uno con su fotodetector reconocía la longitud de onda que se podía trabajar. Entonces, aquí aparece ya la multiplexación netamente óptica, donde el trabajo se mandan en trabajos de diferentes longitudes, dentro de lo que trabaja las 1300 a los 1600 nanómetros, aunque en realidad sería desde los 1300 hasta los 1660 nanómetros que se va a trabajar. Esto revolucionó muchísimo porque ya los sistemas eran netamente ópticos para poder trabajar. ¿Qué más? A ver, dentro de los sistemas de la modulación WDM, aparecían las bandas de operación, que ya sabemos. Aquí las bandas que trabajaban era la banda C, para longitudes de 1530 y 1565, y las subbandas más conocidas como la azul y la banda roja, pero son bandas de operación, la L, la S, y independientemente de los colores con la longitud de onda, lo que hacía WDM era combinarlas, pero al mismo tiempo en longitud de onda, pero dentro de la misma fibra. Podían tener una fibra, pero para transmisiones en asincrónica, para poder mandar y recibir, y necesitaban dos hilos, uno para transmitir y recibir, para poder comunicarse entre sí. Dentro de la forma similar de una multicanalización, WDM requiere de cada longitud de onda sea debidamente espaciada. No voy a hacerle 1550, 1551, no. Es imposible poner una separación de un nanómetro, debe estar bien separado entre 5 a 10 nanómetros dentro de la normativa que dice la I2T. Las normativas espaciadas entre los demás con el objetivo de ¿qué? De evitar la interferencia intercanal. Estos equipos que les ven TX y especialmente aquí son módulos de transpondedores ópticos, multiplexores, updraw, y viajan en longitudes de ondas a través de la fibra óptica, el demultiplexor, y viene el receptor con los, se puede decir, con los filtros y amplificadores ópticos, y reconocen las señales que se van a trabajar. Ahora, dentro de esta multiplexación de longitud de onda, como está diseñado para poder pasar una longitud de onda o varias longitudes de onda independientemente, el sistema de WDM de 2 canales podría estar pensando en pasar en las bandas de 1310 y 1550. Vean la separación que tiene. Es bastante la separación que trabaja entre 1550 y 1310, que más o menos son 240 nanómetros, que le deja un especiamiento considerable a trabajar. Pero el problema de aquí de WDM era que necesitaba mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión y sincronización por la cantidad de tramas que enviaba, y por eso se creó las nuevas tecnologías WDM, que apareció XWDM. De ahí cambiamos la X por C, por D, W y F para poder trabajar. Ahora, dentro de la multiplexación WDM, se pueden manejar, vean, hasta cuántos canales. Hasta 200 canales en una sola fibra óptica. Ya multicanalizados, es decir, por varias etapas de multiplexadores, pueden tener multiplexores de 2 canales, de 4, de 8, 16, 32 o 64 canales. Multiplexores de splitter, pero con un solo hilo de fibra. Enviaba y recibía. Pero recuerden que viaja a la velocidad de la luz. Entre comillas, eso no es verdad, porque ustedes saben que viaja a más o menos casi a la velocidad de la luz, pero por efectos de fabricación y atenuación, no viaja a esa velocidad. Ahora, dentro de las características de WDM, existen, por ejemplo, 2 métodos tradicionales para la multiplexación. Primero se utilizan láseres que trabajan o han sido trabajados, por ejemplo, con multiplexación en canales eléctricos, que puede ser en TDM, que son sistemas digitales, y FDM, que es en canales analógicos. Y la otra es añadir WDM, ¿no?
WDM suministra a cada señal de frecuencia un láser diferente, a diferencia que estos van a solo modular, sea por tiempo y frecuencia, en un solo láser. En cambio, WDM a cada señal se le envía con un láser diferente. Por eso es un poco más costoso esta tecnología. Hay que tomar en cuenta que los láseres deben tener es de Fryberg-Perot, un filtro también para que sea on-color para enfriamiento dentro de la transmisión, porque si se eleva, no es que se daña la fibra, sino que puede hacer un efecto de radiación de absorción infrarroja y otro parámetro que puede hacer que se dañe los sistemas de, ¿cómo se llama?, de atenuación. Puede subir cuando hay mucha tracción o mucha tensión con los efectos de radiación por infrarrojo. Otra de las características de WDM es que dependiendo de la distancia y el tipo de fibra se pueden requerir amplificadores. Recuerden que con WDM ya no es un estándar GPON para decirle 20 kilómetros, que puede variar de acuerdo al parámetro. Si ocupamos la variante de WDM, este era otro limitante, ¿no? Que decía la distancia, entonces querían 100 kilómetros, cada 20 kilómetros poner, o cada 20 kilómetros unos amplificadores o regeneradores ópticos, entonces se crearon otras variantes de WDM, ¿no? Hay que tomar en cuenta que aquí WDM es compatible o permitía unir con otras tecnologías anteriores. Otro componente es que el EDFA, el dopado de Erbium, tenía una ganancia de 125 dB, trabajando una ventana de 1550 nanómetros con un ancho de banda de apenas 10 nanómetros. Si yo les digo 10 nanómetros, ¿cuánto sería el ancho de banda? ¿Cuánto sería el ancho de banda? Si les pregunto eso en la prueba. ¿Cuánto sería 10 nanómetros? Ingenieros. Si yo les diría el ancho de banda, en la prueba, si el ancho de banda de la señal es de 10 nanómetros, páseme en frecuencia. ¿Qué me diría? Longitud de onda es igual a velocidad de la luz sobre la frecuencia, pero no viaja a la velocidad de la luz, entonces no puedo aplicar directamente. Índice de refracción es igual a ¿qué? A la velocidad de la luz sobre la velocidad de propagación. La velocidad de propagación es igual a la velocidad de la luz sobre el índice de refracción. Esto es igual a 3 por 10 a la octava metros sobre segundos. El índice de la fibra de vidrio, ¿de cuánto era? Señorita Abril, ¿cuánto es el índice de la fibra de vidrio? Parece que es 1.41. 1.48, 41. Bueno, 48, 1.5 pongámosle, ¿ya? Pero sería menos, ¿ya? Para que nos salga exacto. Entonces, la velocidad de propagación nos sería 2 por 10 a la octava metros sobre segundos. Esta velocidad le pongo acá y ahí sí saco, ¿no? Frecuencia va a ser igual a ¿qué? A velocidad de propagación sobre la longitud de onda que me está dando. Ahí sí pongo 2 por 10 a la octava metros sobre segundos, divido para 10 nanómetros que tengo. ¿Y cuánto me sale el ancho de banda? ¿Cuánto me sale? Ingenieros, la frecuencia que me sale es de 2 por 10 a la 16, me sale a mí. Hercios. Sí. Sí, Inge. Entonces sería casi 200 terahercios. ¿Sí, no? O 20 terahercios, dependiendo de cómo lo quiera ver. Pero ya. Entonces, ojo con esto. Yo no puedo decir que viaja a la misma velocidad de la luz, ¿no? Por si acaso. Entonces, para que recuerden. Entonces, es bastante la separación, ¿no? El ancho de banda que maneja el EDFA es muy bueno. La separación entre longitudes de onda es de 100 gigas en 0.8 nanómetros y es posible trabajar con WDM hasta 40 canales de 10 gigabit por segundo o podemos tener canales de fibra de 400 gigabit por una sola fibra. Me explico esto, porque van a tener, por ejemplo, en su diseño, dice, ¿sabe qué? La capacidad total, ¿no? Perdón, se me fue. Acá. La capacidad total de la fibra, el ancho de banda, es de 400 gigabit por segundo. 400, pero hay que decir que de aquí es la capacidad total, es decir, que aquí pueden venir 10 canales de 40 gigas
o puede venir 40 canales de 10 gigas, o puede venir, pueden venir 4 canales de 100 gigas, dependiendo. O sea, yo estoy asumiendo cosas jugando con el número. ¿Pero por qué? Yo tengo que analizar los equipos que voy a transmitir para saber la tasa de los tributarios que me envía. A ver, entonces acá yo tengo que saber que se va a mandar un STM16, acá va a mandar un STM64. Voy a mandar 10 STM64, 10 o 2.25, voy a mandar 25 gigas, y el STM64 que es de 10 voy a mandar 100 gigas. Entonces, solo aquí la capacidad es de 125 gigas. ¿Cuánto es la capacidad total que puede soportar el equipo? 400. ¿Cuánto me sobra? Me sobra 275 gigas. Pregunta. ¿Cuáles equipos son los que soportan? Tengo que hacer un análisis cuando viene en la anterior. Es importante tomar eso en consideración. La transmisión WDM bidireccional, full duplex al mismo tiempo, es de banda ancha. ¿Por qué es de banda ancha? Porque utiliza un ensanchamiento de la banda por el tipo de modulación que también trabaja dentro de los sistemas, que es netamente digital. Trabaja en las bandas de 1500 y en la otra. Ojo, eso sí, tiene que estar separado. En una va a mandarse una longitud de onda diferente a la otra para que no haya interferencia de cocanal. Pero estos deben estar separados, pero no le vamos a poner una variación de apenas 5 nanómetros, sino que 5 nanómetros entre la separación de los canales que yo puedo ocupar de acá y los de acá, como está en el gráfico de acá abajo. Es decir, yo voy a trabajar en 1530, 1535, 1540, 1545, 1550, 55, 50. Entonces yo puedo ocupar estos canales que yo necesito de portadora para poder modular o cambiar de lo que necesitamos. Pero las bandas de transmisión desde 1530 hasta 1545 se conoce como bandas de cortas y bandas largas o extensas. ¿Por qué? Porque estas bandas tienen baja atenuación y son compatibles con las bandas O, L, la C, bueno, la C un poco, y la S y la L. Este tipo de bandas, que son bandas estrechas, se caracteriza por una separación reducida entre canales con respecto al uno y al otro, ¿no? Por ejemplo, tengo 1530, 1535, 1540, 1545. Del 45 viene acá el 50, 55, cada 5 nanómetros. Pero lo que quiere decir es que la separación entre canales es más, un poquito más. Aquí, justo aquí hay una separación. Imagínense nosotros poner un diodo LED aquí. ¿Cómo le ponemos? ¿Cómo le hacemos? Entonces debe haber un buen filtro óptico para hacer esto, ¿no? Que se acople a esta señal. Y lo mejor es ocupar un canal de acá, perdón, un canal de acá y otro canal de acá. Si ustedes me ponen en su diseño 1550 nanómetros y me ponen 1555 nanómetros, va a haber interferencia, por eso había el ruido. Nosotros debemos trabajar en 1530 y la otra en 1555. O 1550 y la otra 1310, para que no haya ese tipo de distorsión a través del diagrama del ojo. Ok, ahora, seguimos con las características de WDM. Cada receptor debe llevar un filtro óptico, es decir, un filtro pasabanda, en pocas palabras. En vez de hablar de un filtro pasabanda, hablamos de un filtro óptico, que está constituido por filtros llamados cavidad resonantes, que tienen la capacidad de identificar la longitud de onda para identificarla, sintonizarla y poder generar la frecuencia que se necesita. El transmisor óptico es un elemento clave dentro de WDM, ¿no? Especialmente para poder manejar las longitudes de onda que son muy precisas y próximas a los canales de transmisión para nosotros trabajar, ¿no? Entonces, dentro de esto, hay que tomar en consideración el filtro óptico. Algo adicional es que el transmisor es un conjunto de arrays. Vean lo que dice. Son una matriz de LEDs, en este caso de láser, que tienen cada uno una longitud de onda diferente para poder hacerlo. Pero cada uno de ellos tienen un filtro grating de estructura FDB. Es decir, un sistema feedback retroalimentado para evitar lo que es pérdidas de acoplamiento
Y también tienen algo de desplazamiento de temperatura para hacerle la variación, si es que no se acopla bien, tiene una variación de 0.1 nanómetro por cada grado centígrado. Si se sube la temperatura, tengo esta variación. Entonces, eso hay que evitar esto, ¿no? Y este feedback hace lo que hace una retroalimentación y es como que tuviera un collet. No digo que enfría, sino que no le deja que la señal se caliente o el láser es de una frecuencia muy alta para hacerlo, ¿no? Dentro de las aplicaciones y ventajas que tiene WDM, en el caso de la fibra óptica, con la tecnología WDM se puede multiplicar la capacidad por 4, por 8, 16 y 32, o alcanzamos los 128 canales. Aquí somos los splitters, splitters 4, de 8, 16, 32 o 128. Entonces, con WDM ya puedo trabajar. Entonces, acá ya se aparecen los sistemas STM64, porque puedo tener 2D, 64 para tener 128 en DWDM, que es multiplexación por división de longitud de onda densa. Y aquí el ancho de banda es de apenas 1 terabit por segundo en una sola fibra, ¿no? Que es muy, muy importante. Ok, ya me doy la garganta. ¿Cuántos tenemos? Uf, estamos bastante. Pero está puesto más la letra grande que está puesto. Ya vamos a ver esto. No se estrese. Vamos a descansar un rato. Voy a descansar 3:15. Por favor, nos conectamos de nuevo para poder seguir viendo esta partecita que necesito terminar para poder explicarles las variaciones de longitudes. Ya terminamos, ya. No se preocupen de esto. Cosas principales que debemos considerar. Más me demoré yo en ¿cómo se llama? En Sonnet me demoré mucho. Me demoré mucho. Así que por favor, descansamos unos 7 minutos. Gracias. Por la pausa, Ángel Contreras. Ok, terminamos un poquito esto de la multiplexación. Entonces prácticamente ya aparece en WDM con la ancho de banda de 1 terabit por segundo, ¿no? Que es importante. Bueno, dentro de los usos de WDM es que permite, voy a poner acá, permite trabajar sobre la misma fibra independientemente de la tecnología que tenga, es decir, que es compatible con PDH, SDH, SONET, pero lo que aumenta es la capacidad de transmisión y también aumenta lo que es el ancho de banda a una buena calidad, si se puede decirle, ¿no? Pero especialmente con redes de banda ancha. Dentro de esto también permite la unificación de la estructura que pueden aparecer ya los AppDrop, aparecen los CrossConnect, pero dentro de la estructura ya permite la gestión, es decir, ya puede administrar la configuración de los CrossConnect y los ADM a través de la gestión del ancho de banda. Puede ser simétrico o asimétrico, pero regularmente lo que hacen es que sea simétrico. La gran ventaja, es decir, que si yo tengo 1.25 va a ser tanto de subida como de bajada, si es 2.5 va a ser de subida y bajada. Si les dan 100 megas de subida y bajada. ¿Por qué no les interesa a ellos que sea de 100 y baja de, por ejemplo, que sea simétrico? Porque con eso ya no comparten tanto los puertos y el ancho de banda sería más constante para poder hacerlo, ¿no? Esa fue la ventaja de WDM. Al hablar también del proceso también de WDM, aparece, por ejemplo, ¿cuál era el problema de WDM? El problema era la adaptación de los equipos de gestión y la adaptación de estos LEDs a una separación más grande y no podían tener una separación de canales muy corta. Entonces aparece con esto la técnica XWDM. Este es un proceso en el cual se utilizan emisores de luz con una longitud de onda diferente para poder no tener interferencia de cocanal. Dentro de esto, WDM se utiliza muchísimo en las redes SAN de almacenamiento y redes de transporte de gran ancho de banda, especialmente para 10 gigas y lo que se hace para 400 gigas con la capacidad total o especialmente para 1 terabit por segundo. Dentro de los beneficios que aparece XWDM es redes multiservicio, triple play, ATM, IPTV, telefonía IP, sistemas modulares que podían insertarse y extraer los dispositivos y reconocían plug and play, zona de almacenamiento, sitios de espejos que nos permitían almacenar los datos, integración con redes de SDH existentes, que era lo bueno,
para que el sistema sea netamente digital. Y también era bueno para poder solucionar los problemas de capacidad porque necesitaba mayor ancho de banda, mayor velocidad de transmisión para los requerimientos de los usuarios. Y algo importante es que también podían integrar CAF TV y redes de datos, porque CAF TV era netamente solo analógico. Entonces ahora ya se puede integrar con todo esto del CAF TV y redes de datos y aparece IPTV dentro de la tecnología XWDM. Pero dentro de estas técnicas de XWDM se pueden trabajar o se pueden clasificar XWDM por sus aplicaciones, donde se va a trabajar, el ancho de banda, la distancia y algo fundamental que es el costo, ¿no? de la variante. Entonces, ahí aparecen, aquí no se me asoma, aquí no se ha puesto. Aquí es CWDM, DWDM, WWDM y FWDM. Es decir, que el X de C, D, W y F. CWD, longitud de onda corta, densa, de banda extendida y filtraje. Esta de la FWDM es un dispositivo más que multiplexación. Entonces, pero se le considera WWDM es una variante de CWDM. Y entonces existen solo dos técnicas que se aplican actualmente en las redes GPON o en las redes FTTH, que son la CWDM y la DWDM. Y eso es lo que vamos a ver a continuación. Tenemos primero la DWDM, que es una multiplexación por división de longitud de onda densa. ¿Por qué quiere decir densa? Porque la separación es pequeña. Es pequeña y se adapta. Entonces lograron hacer esto. Regularmente, al momento de aumentar mayor cantidades de tráfico, tenemos que mejorar el performance de la red de transporte en forma tanto del punto de vista técnico y el punto de vista económico. Entonces, desde ahí se aplica DWDM. Aquí en DWDM se ocupan multiplexores que permiten multiplexar varios canales ópticos sobre la misma fibra. Eso es lo que permite también. Y independientemente de las velocidades y tramas, DWDM no interesa que sea la trama un AOC, un STM1, un E1, un TM1, IP, ATM. Lo que permite es multiplexar varias longitudes de onda sobre canales eléctricos o canales ópticos sobre la misma fibra, que es la ventaja de DWDM. Es decir, que aquí yo lo que tengo es enviar en TDM, yo tengo 2.5, 10, 2.5, 10 y así varios canales. Entonces aquí tengo un arreglo de diodos y les convierto la señal eléctrico-óptica. Como están en multiplexación por tiempo, acá ya hago con DWDM, pero la multiplexación, los equipos tienen la capacidad de DWDM, pero la multiplexación entre los equipos es WDM. La única diferencia es la separación, que es más densa. Tiene una fibra óptica, viene el amplificador de Erbium, viene el demultiplexor de WDM, viene el arreglo de fotodetectores, viene el conversor óptico eléctrico y prácticamente se tiene las señales eléctricas y la señal digitalizada en TDM para los equipos SONET o SDH. Esa es una estructura general de lo que tiene DWDM. Ahora, déjenme ver. Ya. Dentro de esto, esta DWDM de banda densa que se puede trabajar. Déjenme ver aquí, banda angosta, banda angosta. Sí, bueno, banda densa o angosta que le ponen aquí. Puedo trabajar con 2 o 4 canales dentro de las bandas de 1550 nanómetros. Bueno, aquí lo que dice es que prácticamente nosotros podemos trabajar con separaciones que van desde los 0.8 nanómetros, es decir, 100 gigas de espaciamiento para poder trabajar. Regularmente estas fibras trabajan a banda de 1550. Punto. No es para qué perderse. Dentro de esto, las separaciones que pueden trabajar es que van a trabajar con 80 canales de STM16 a 2.5 cada uno, con un total de 200 gigas, o 40 canales de STM64 de 10 gigas cada uno, una capacidad de 400 gigabits por segundo. Si ahora tenemos un ancho de banda de 1 tera entre Europa y América, de 1 tera, de un canal, no es acoplamiento total, pero antes era por la capacidad total, ahora ya se puede enviar indistintamente. Dentro de las principales ventajas que tiene DWDM es que permite conocer una infraestructura grows as you go, que quiere decir es cultiva hacia un camino, o sea,
prácticamente la modularidad. Por ejemplo, acá si ustedes le ven entre Valencia y Madrid, hay una distancia de 360 kilómetros. Antes, con la tecnología, por ejemplo, WAN, una red de datos de 10 gigas con SD, SONET y SDH, vean, se ponía cada 40 kilómetros repetidores para un enlace de cuatro longitudes de onda, se puede decir, pero estos trabajaban en segunda ventana, dice aquí, ¿no? El ejemplo, con DWDM, lo que hace sobre la misma estructura, con las 4 fibras que puede estar, trabaja con una y lo único que pone es multiplexor, demultiplexor óptico sobre los routers y amplificadores de línea y puede trabajar sobre la tercera ventana, aumentando prácticamente la tasa de transmisión de 10 gigabits con DWDM. Todo depende la capacidad de los tipos de diodes láseres que son compatibles con DWDM, que deben ser precisos y un ancho de banda de línea estable. Recuerden que el espaciamiento es estrecho. El ancho de banda de la fibra vamos a trabajar ya en terahercios. Y los amplificadores que vamos a ocupar son los EDFA, son los que más se ocupan. Dentro de también de estas características, tenemos que de lo que pasa de 10 gigas puede pasar a 40 gigabits por segundo. Tengo 300 canales, vean la separación, que es compatible. Y entre el multiplexor y demultiplexor se tiene una longitud de onda de DWDM que pueden estar separados en el rango de 50, 100 y 200 gigahercios en el dominio de la frecuencia. Las bandas que se trabajan es la C, la S y la L para poder trabajar y los números de canales que se pueden tener. Dentro de esto, la arquitectura que se puede tener, equipo terminal, el A y el B, tengo transponders, tengo multiplexores, amplificadores antes, durante y después de la transmisión y tengo transponders en intervalos que reconozca que son filtros. Un transponder es un amplificador de alta potencia con filtro. Pasa abajo y acá sería un pasa abajo. Elimina el ruido y detecta aquí la longitud de onda. Una estructura básica de DWDM. Entonces yo puedo tener una configuración unidireccional hacia un lado o puedo tener al mismo tiempo. ¿De qué depende el amplificador que yo ponga? Perdón, que trabaje sobre una sola longitud de onda, ¿no? Que es lo importante. Dentro de los componentes, tengo los tributarios, aquí las entradas que pueden tener. Tengo aquí los TPT o los terminales multiplexores ópticos. Ya verán que son ópticos. Este TMO es el terminal óptico multiplexor de transmisión. Tiene amplificadores ópticos o amplificadores OAL antes, después y durante. Tengo los updraft. Inserto y que es un amplificador óptica, tiene un amplificador, tiene los amplificadores dopados de Erbium, tiene los updraft de inserción y extensión y los OXC, transconector óptico que se puede cruzar la longitud de una onda de un lado al otro. Acá voy a indicarle los cross connect que tenemos, ¿no? Que están ahí. Déjenme ver si aquí está. Ok. Entonces, dentro de esto, los terminales de multiplexores ópticos son importantes para multiplexar y demultiplexar. Los amplificadores en una red grande siempre están preamplificando, en línea y amplificador de potencia. Son 3 que debemos tener. Antes, durante y después de la transmisión. Los dopados de Erbium son muy buenos por el nivel de fabricación que tienen dopándole al Erbium, lo hacen más estable y le hacen más coherente inclusive a la frecuencia que trabaja. Estos amplificadores que tenemos preamplificador en línea y potencia son los que mantienen y evitan la atenuación que se distorsione y tengamos un buen balance dentro del sistema. Dentro de los multiplexores, por ejemplo, aquí tengo los updraw, vean, aquí tengo transpondedores, nodo A, B y C. Punto, multipunto, la configuración. Inserto y extraigo. Tengo transpondedores. Vean aquí cómo tengo. Hay algunos tipos de configuraciones, pero son los updraw. En cambio, el OX son dispositivos que tienen filtraje al mismo tiempo y amplifica la señal, que tienen un puerto. Tiene 4 puertos, pero por ejemplo, tiene 1 de entrada o 2 de entrada, perdón, sería 1 de entrada y 3 salidas. Es como que fuera un demultiplexor más o menos del cross connect. Tiene una entrada y se distribuyen los canales para la salida de los puertos. Este tipo de cross connect es un nodo de red que tiene la ventaja de enrutar el canal hacia donde queremos que vaya la longitud de onda
para la salida de varias fibras que se puede tener. Esa es la ventaja del OXC. Dentro de esto, DWDM trabaja con las siguientes fibras ópticas. Trabaja con la fibra G652, G653 y la G65X. La G652 ya sabemos que es una fibra monoducto para subterránea que tiene una dispersión de 18 a 20 picosegundos por nanómetros por kilómetro. Y también este tipo de fibra minimiza el problema que tenemos con los diferentes efectos del SPM, que es modulación de fase cel, y la modulación de cruzada. ¿Qué significa esto? Es que este efecto se puede producir cuando la fibra óptica no es la adecuada, puede producir un nivel de atenuación alto y la dispersión también nos puede afectar. Eso hay que tener en cuenta. Y la G652 es muy buena para adultos, es la que se instala en el país. La G653, en cambio, adapta a los entornos de velocidad hasta 10 gigas y es muy bueno para DWDM y evita el FWM, que es Mixing Wave 4. Significa que yo mando dos longitudes de onda. Sí, dos longitudes de onda. Y por ahí se chocan. Estos dos hacen que se produzcan 4. Entonces, con FWDM, se puede reducir el efecto de multitrayectoria de longitud de onda que se puede tener. Y la G65X, que puede variar la 4, la 5, la 6, la 7, la que ustedes pueden ver, lo que me permite manejar esta fibra es que me permite transmitir con velocidades hasta de 10 gigas, donde los niveles de dispersión van desde 1 y 6 picosegundos nanómetros por kilómetro, que es la ventaja de estos sistemas. La arquitectura de DWDM, que es la que más se trabaja con CWDM, tenemos una configuración, una topología estrella, que le ven un concentrador, el láser y el receptor que tienen las longitudes de inserción y extracción. Prácticamente cada punto es un updraft que va a insertar, pero cada uno va a insertar longitud 3 o necesita que se haga las 3 longitudes que se va a enviar. Esto de aquí se conoce, las que se envían y la que necesariamente se devuelve, se conoce como una arquitectura, broadcast and select. Es decir, que manda un broadcast y selecciona qué longitud es la que necesita en realidad para poder tomar como referencia. Otra arquitectura que se maneja es la arquitectura routing wavelength, que es de PyLAT, que maneja, si ustedes le ven aquí, yo tengo 5 puntos de nodo y ya no maneja frecuencia, sino maneja PyLAT. Del C al D puedo mandar longitud 1, del A al B longitud 1, del B al E longitud 1 y del B al E y al D mando camino del PyLAT del 2. ¿Cómo manejo esto? Con enrutamiento de las rutas que yo manejo dentro de los canales. Entonces hay esos dos tipos, ya cambia un poquito en fibra óptica que se conoce dentro de esa arquitectura. Aquí tenemos algunos tipos de configuraciones de las topologías que tenemos punto a punto, los canales que se trabajan. Aquí tengo unas topologías anillo, no sé si le ven, aquí tengo un hub, aquí tengo updraft, topología anillo, que pueden hacer el hub, es simplemente un repetidor dentro de la señal, ¿sí? Cuando se maneja un hub, aquí las salidas convierten óptico-eléctrico y acá prácticamente los updraft pueden hacerle óptico-eléctrico o puede ser viceversa de eléctrico o óptico, ¿no? Dependiendo las salidas que se tiene para poder trabajar. Y la topología mallada, que también se utiliza para las redes de datos, tenemos una unión de una configuración 1 a varios con una topología anillo. Entonces, prácticamente el mesh es una distribución de una unión de una red de varios a un enlace punto a punto con una de anillo, por si acaso. ¿Dónde está instalado? Algunos ejemplos que se tiene de WDM. Tenemos, por ejemplo, aquí en Estados Unidos vemos que toda esta parte está conectada, pero es un ejemplo nada más que está conectado desde la parte este al oeste de Estados Unidos con tecnología de WDM canalizado que tiene un gran ancho de banda. Otros tenemos aquí, vean cómo está Europa conectado a países como Italia, España, Francia, Gran Bretaña, y de la salida de aquí desde París, se maneja hasta Múnich, Budapest, Moscú, todo es una red de datos. Y la red de datos que va desde Moscú a Londres y de Londres sale a Nueva York y de París también sale, prácticamente todos estos puntos rojos son nodos de IP, los que están con amarillo y todo esto son hosting y los IP de datos, ¿no? Este ancho de banda de aquí tiene apenas de 1 tera, apenas tiene.
Entonces vean la fibra óptica cómo está en el mundo. También aquí en Valparaíso tenemos en Chile, había una conexión que salía de una universidad a la otra para hacer pruebas y estudio de las redes de DWDM para investigación. Dentro de los paquetes o tecnologías que soporta DWDM son las siguientes. Soporta IP, ATM, SONET a nivel óptico, carrier de gigabit Ethernet y fiber coaxial, ¿no? Entonces nosotros podemos tener dentro de lo que tenemos la gigabit Ethernet, es decir, que puede trabajar con las redes de FTTH, las redes GPON, video, IP para hacer el enrutamiento, Fiber Channel, el DPT, que es para redes de transporte de redes de banda ancha, y las FDDI, que son, ¿qué les dijeron? Unas redes de distribución, o que son para redes ISDN, que son redes integrables para poder trabajar. Entonces, DWDM es muy importante dentro de esto. Ahora, viene una variante. Viene CWDM, WDM de onda ligera. ¿Qué significa? En comparación de DWDM con CWDM, estas proporcionan ahorros en un orden del 35 a 65%. Es decir, WDM es más costoso que CWDM. Eso sí hay que hacer. ¿Por qué? Por la estructura, por los componentes y por los láseres. Porque necesitamos control de temperatura y los multiplexores y demultiplexores que en algunos casos al inicio no eran pasivos, eran activos y ahora son casi la mayoría son netamente pasivos. Entonces, con esto, el consumo de filtros, transpondedores, de equipamiento y equipamiento WDM era mucho mejor con respecto a DWDM. El problema, la distancia y repetidores de WDM puede ir hasta 100 kilómetros sin repetidores. Eso hay que tener en cuenta. ¿Sí? Para CWDM hay una separación de canales de 20 nanómetros, normativa, el estándar G, la G694.2. Aquí prácticamente lo que se va a utilizar son filtros ópticos y transmisores para la longitud de onda para 20 nanómetros. Entonces aquí se ocupa la fibra G652 que trabaja desde la segunda ventana hasta la cuarta ventana de operación. Hay un problema que si es que aplico más la longitud de onda, puedo tener un parte de absorción de agua por la atenuación. Se eleva un poquito cuando se trabaja en CWDM. Recomendación que se trabaje en 1350 a 1450. Las bandas de operación que trabaja estas son para OESCL, pero la separación que es ideal para CWDM con 20 nanómetros está especialmente entre la banda S y la E. Si le ven esta curva de SMF, Fiber Single Modo o fibra dopada, esas son fibras alteradas o dopadas su núcleo, ¿no? Entonces aquí tenemos ese gráfico. Aparte de eso, de las 20 nanómetros, se pueden transmitir de 12 a 16 canales en CWDM, cubriendo desde 1310 a 1610 nanómetros, dependiendo del tipo de fibra, para poder trabajar, ¿no? Algunos efectos cuando se trabaja menor a 1310, se tiene la dispersión de Rayleigh, es decir, que sube la atenuación y la dispersión y afecta el ancho de banda. La dispersión afecta el ancho de banda de la fibra óptica, ingenieros. Por favor. Así que este canal no debe ser menor a 1310. También dentro de esta CWDM se utiliza transmisores de hasta 75 kilómetros, ¿no? Hasta la distancia. CWDM es compatible con Fiber to the CAF, Fiber to the Building o Fiber to the Home, es decir, hasta 20 kilómetros con esta tecnología. La mayoría de estos canales o de estos sistemas que se está trabajando permiten con sitios de espejos que son los redes SAN para poder trabajar. WWDM, verán que ya pasamos CWDM, WWDM es una variante de WDM, es una extensa. Esta WWDM va a trabajar desde 1400 nanómetros, pero para distancias cortas, de 100 metros y 300 metros, perdón. Se puede trabajar en la primera ventana sobre multimodo y en la segunda ventana que puede llegar hasta 10 kilómetros y sobre monomodo. Sobre monomodo hasta la tercera ventana y puede llegar hasta 40 kilómetros para WWDM. Esto es lo que nosotros debemos acordarnos. Y las arquitecturas que trabaja WWDM, que trabaja aquí las arquitecturas es la Home, la Building, que puede trabajar hasta 10 megabits por segundo con tecnología Ethernet, y lo que permite es simplificar los costos operativos de equipos y la arquitectura, y todo es basado en IP, que es lo chévere. Entonces, prácticamente, si ustedes le ven una
FTTH puede estar con WWDM, lo que se pone es un equipo para que reconozca las longitudes de onda, se pone un updraw y se salen los equipos. Pero ¿cuál es la diferencia? Es que los equipos de aquí pueden llegar hasta 5 a 10 kilómetros para ponerlos updraw, con dos fibras para poder conectarnos al equipo del splitter para que salga el updraw de cada uno de los usuarios que se tiene. La diferencia de este equipo WWDM con el anterior es la longitud de onda y distanciamiento entre repetidoras pero esta es una variante de CWDM, ¿no? Ahora, WWDM me sirve para reducir el 30% de alimentación en los equipos, instalación, mejora el empaquetamiento y reduce los costos instalados. Eso es lo bueno del filtro este WWDM. Ahora vamos con FWDM, que es el filter. El filtro se basa en filtros de película fina empaquetados en microfibra que tiene baja pérdida. Es un dispositivo. Es excelente porque tiene una tracción mecánica. No le he puesto se me ha ido la gráfica, que es un dispositivo, es como un filtro. Y también las viñetas no se me ha puesto bien, pero bueno. Dentro de esto, las características que tiene el filtro, el dispositivo: aislamiento, pérdidas buenas, pérdida baja de inserción, altamente estable, se utiliza para WDM, amplificador de fibra para CAF-TV y para fibra óptica. Entonces, este es un dispositivo, WWDM es una variante de CWDM y se ve la una con la otra. Veamos esta tabla. Aquí hay unos parámetros, verán que FWDM no se le considera. Entonces yo tengo WDM, WWDM y tengo dos variantes de WWDM. Una para MAN y WAN y largo alcance, y CWDM para acceso y para MAN. Miren aquí, canales por fibra, CWDM 4 a 16, MAN 3280, largo alcance 80 a 160, WDM igualito que CWDM y WDM 2 a 8. La diferencia es abismal. Espectro. En CWDM todas, O, E, S, C y L. En DWDM, la de mayor longitud, C y L, C, L y S. WDM igualito que CWDM y WDM. Espaciamiento entre canales, aquí en CWDM, 20 nanohercios, aquí 0.8, lo otro es 0.4, 20 y 3.2. Entonces, WDM es como que fuera una copia de CWDM. La única diferencia es la distancia, que tiene 60 y el otro llega hasta 60. Capacidad por canal, 2.5 gigas, 10 gigas, 10 a 40 gigas por canal, 2.5 y mejora de WDM. Capacidad por fibra, 40 total, ¿no? Para número de canales, 40 gigas, 1 tera, mayor a 1 terabit, y 10 a 20 gigabits, de 20 a 40 gigabits en WDM o CWDM. Tipo de láser, on-coled, Fiber Parrot, Coled, Fiber Parrot, Coled, Fiber Parrot, todos son Fiber Parrot, porque es muy bueno y estable para poder transmitir. Tecnologías de los filtros, el filtro, ¿cómo se llama este filtro óptico? Hay el AWG, que también es compatible con eléctrico, que son algunos tipos de filtros ópticos que tienen ese nombre. Se me fue el nombre. El filtro no es el Raman, hay otro tipo de filtro que se maneja. La distancia, 80 kilómetros en CWDM para un regenerador, DWDM cientos de kilómetros, DWDM miles de kilómetros, WWDM 60 y WDM cientos de kilómetros. El costo, CWDM es bajo con WWDM, DWDM con DWDM es medio alto, son altos los costos. Y la amplificación óptica no necesita, porque se está dentro de los 80, no necesita CWDM. DWDM utiliza el EDFA y el Raman, y WDM el EDFA. Vean, el CWDM no, porque se debe solo hasta llegar hasta los 80. Más de eso ya comienza a atenuarse, pero no necesitamos. Si manejamos mayor de 80, no es recomendable CWDM, si no manejamos con DWDM. Aquí está un cuadro de resumen de lo que hemos visto hasta aquí de los equipos o lo que es la multiplexación. Para terminar, aquí hay unos ejemplos de equipos. Aquí tenemos un Axos 2000 Onexis, que son equipos donde tiene para redes de CDH,
tienen equipos de 1.25 para multiplexar 4 longitudes de onda. Hay que ver el data del equipo para ver cuántas longitudes de onda y la capacidad. Tiene 2 transceivers ópticos, la longitud de onda que puede trabajar y las longitudes de estas ventanas que se puede trabajar. Aquí tenemos el Naxos en CWDM que tiene los equipos de entrada y salida, cliente de multiplexor que se va a conectar. Es como que verle un equipo de Cisco, pero más chiquito, ¿no? En algunos casos sí tiene su tamaño debido a la arquitectura, ¿no? Más acá tenemos un drag TVC que es para televisión digital, sin comprimir y audio, para señales analógicas y digitales y para poder transmitir a través de láseres. Es un poquito más grande, ¿no? Pero también se ocupa para señales análogas y digitales. Y finalmente aquí tenemos ¿cómo sería? Un ODF de un armario para un multiservicio de una plataforma de WDM. Aquí tenemos las tarjetas, los puertos, acá atrás debe estar la configuración también para poder insertarlo y poder conectar dentro de los equipos. Entonces yo recomiendo que hagan una tabla resumen de los parámetros que se puede tener y más los equipos que hemos visto de PADE y algunas especificaciones que ya he compartido con ustedes. Eso es todo con respecto a la multiplexación, ingenieros. No sé si tengan preguntas de esa parte. No sé si tengan alguna inquietud, por favor. Y con eso hemos terminado la multiplexación. Entonces, ustedes ya saben cuál es la multiplexación SDH Soner, que trabaja con TDM, la una, y después aparece WDM, que aparece con CWDM, DWDM, WWDM y FWDM. FWDM es un dispositivo y CWDM es más que todo es una variante. WWDM es una variante de CWDM para poder trabajar. Lo único que nos va a quedar es la fibra óptica en el Ecuador y también ver la fibra óptica en el mundo. Aquí en el Ecuador ya está hecha la presentación para poder revisar. Ustedes tienen que actualizar los datos. Aquí tenemos toda esta estructura para que ustedes lo vean y puedan ver algunas cosas que necesitamos analizar. Y después vemos el día miércoles, finalmente, la fibra óptica en el mundo. Brevemente hay un montón de presentaciones de América, de Anillos, Columbus. A mí lo que me interesa son ver características técnicas de equipos, anchos de bandas, proveedores y la arquitectura y qué tipo de servicios me da. Entonces, con esto yo puedo tener algún tipo de imagen como tenemos aquí para que vean la fibra óptica en el mundo de lo que se tiene, ¿no? Se ha bajado y así está conectada la fibra en cierta manera. Pero este es del año 2000, no me acuerdo qué año es, 2010, creo que es 2015, creo que es, no me acuerdo bien. Pero es para que ustedes lo tengan en consideración y puedan revisar la fibra óptica dentro de sus datos, ¿no? Aquí tenemos en América y cada uno de sus enlaces tiene especialmente el nombre para poder trabajar. Eso por el momento, vamos a quedar ahí. No sé si tengan preguntas, alguna inquietud, por favor. No, Inge. Ok, chicos, la información está bastante, ¿no? Para el examen. ¿Harán el favor de estudiar? No sé si tengan preguntas, alguna inquietud. La próxima semana revisamos. El día miércoles terminamos. Y el miércoles y jueves vamos a hacer algo de laboratorio. Ojalá alcancemos. Ya, y ahí con eso ya terminamos. Ya no les voy a mandar más deberes. Creo que no tengo más deberes para ustedes. Aparte de los que he mandado. Subirame en el resumen del webinar, por favor, para que lo suban hasta las 6 de la tarde. Yo les agradezco por su atención. Bueno, creo que traté de ser lo más resumido porque más lo que abarca un montón de cosas más para entender. Y entender, a mí lo que me interesa es distancia, protocolo, aplicación, ventana de operación, tipo de transmisor, estructura o arquitectura que se va a trabajar. Eso también se puede revisar nuevamente en PADEG que tienen ahí en el sistema. Bueno, sin más, Francisco y Estefanía ganaron, ¿no? Lo que atinaron a la selección. Sí, Inge. Sí, Inge. Sí, así vi. Y le atinan bien, o sea. Los demás naranjas, ¿no? Mañana a las 9 también hay el partido. Ojalá ganemos. Nada está perdido aún. Pero bueno, hay que ver qué mismo pasa.
Listo, chicos, nos vemos Dios mediante el día de mañana, que digo el miércoles con ustedes, para terminar ya el parcial. Cuídense mucho, cuidarse por favor, paz y bien, ¿no? Una buena tarde. Hasta luego. Hasta luego, Inge, pues. Está bien. Gracias, Inge, igualmente. Hasta luego. Luego, Inge.